Saludos, estimados habitantes del Imperio de la Mentira. Es así como el presidente ruso calificó a Occidente. En este vídeo mi objetivo es contarles sobre Ucrania lo que justamente no cuenta el Imperio de la Mentira. Mi objetivo además en este vídeo es ofrecerles un enfoque distinto al que ofrecen justamente los grandes medios internacionales, que lo que están haciendo es desviar la atención pública de lo que es realmente importante, de las claves para entender el conflicto y además para entender cuál podría ser la solución. De los alrededor de 13.000 personas muertas en Donbass a causa del genocidio perpetrado por el gobierno golpista de Kiev, instalado en Ucrania en el año 2014, alrededor de 4.000 personas son civiles y 200 personas son niños, algo que obviamente el Imperio de la Mentira nunca les informó. En este vídeo no voy a poder mostrar las duras imágenes de sus cuerpos destrozados por los proyectiles lanzados justamente por el gobierno nazi contra estas personas en Donbass, porque así no me permite hacer la política de YouTube. En cualquier caso, ustedes van a poder encontrar estas imágenes fácilmente en Internet. Para no herir la sensibilidad de los dueños de esta plataforma, solamente les voy a mostrar algunas imágenes del complejo memorial que hay en la ciudad de Donetsk. Se trata del cementerio de los Ángeles. Ahí están enterrados los niños justamente muertos en los ataques indiscriminados del gobierno nazi de Kiev en los 8 años del conflicto en el este de Ucrania. En esta placa, por ejemplo, ustedes pueden ver los nombres y la edad de los niños muertos. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, 17 años de edad. Y les estoy mostrando tan solo una placa que hay en este cementerio. Seguramente el Imperio de la Mentira no les ha contado nada al respecto, como tampoco les ha contado sobre que en este cementerio está enterrado el cuerpo de un niño de tan solo 10 meses. Fue asesinado junto con su madre en uno de un sinnúmero de ataques indiscriminados del ejército de Kiev y de los batallones ultranacionalistas y neonazis en Donbass. Un ataque que fue perpetrado por sistemas de lanzamientos múltiples Grad contra un barrio residencial de la ciudad de Donetsk. Un día a día para los habitantes de estos territorios durante los 8 años del genocidio por parte de Kiev. Cabe señalar además que el armamento usado para perpetrar estos ataques fueron prohibidos por los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto de Donbass, unos acuerdos sobre los cuales yo voy a hablar más tarde, pero lo importante en este contexto es que prohibían el uso de armas pesadas y drones de ataque. Más datos: la cifra de niños heridos es mucho mayor que la cifra de niños asesinados, al tiempo que el número de civiles heridos a lo largo de este conflicto sobrepasa las 6.000 personas. Son datos del Comité de Investigación de Rusia y todo apunta a que son unos datos muy moderados, porque los hechos apuntan a que el alcance de este genocidio es mucho mayor de lo que se pensaba, porque en las zonas que antes eran controladas justamente por los ultranacionalistas y neonazis y el ejército ucraniano en Donbass se encuentran o se están descubriendo ahora mismo fosas comunes. Una de estas fosas comunes cuenta, por ejemplo, con 80 cuerpos. Seguimos con las estadísticas. Durante los 8 años del genocidio del gobierno golpista de Kiev contra Donbass, fueron destruidas 2.200 infraestructuras civiles. ¿Y qué es eso? Infraestructuras civiles. Yo les voy a contar. Son guarderías, son escuelas, son hospitales, son infraestructuras para el suministro de gas, de agua, de electricidad, centrales. Es decir, se destruyó todo para complicarle la vida a la población de estos territorios y para hacer la vida prácticamente imposible en estos territorios. Estas hostilidades lo que hicieron es que los sótanos se convirtieron en casa para miles y miles de habitantes de Donbass, entre ellos niños. Además, estas atrocidades han estado acompañadas de un bloqueo económico y financiero total impuesto por el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko. ¿Para qué impuso este bloqueo? Cedemos la palabra a este señor. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає.
У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Por su parte, el señor Volodymyr Zelensky, digno continuador de la obra de Petro Poroshenko, se refirió a la gente de Donbass como basura. Lo ha hecho en un acto en el año 2014 para justamente agradecer al ejército ucraniano por su valentía en la lucha contra las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Pero en aquel entonces no era presidente, ahora sí es presidente de Ucrania. ¿Cómo cambió quizás su visión? Para responder a esta pregunta, basta con mencionar que ante la última escalada, la última ofensiva por parte de Kiev contra Donbass en febrero de este año, el señor Zelensky manifestó que la gente de Donbass se bombardea a sí mismo y que no era el ejército de Kiev. Este autobombardeo lo que ha provocado es la huida a Rusia de 120.000 personas de Donbass desde febrero de este año, al tiempo que durante todo este tiempo, es decir, desde el año 2014 hasta la actualidad, Rusia acogió a 2.500.000 personas que abandonaron Donbass, unas estadísticas que tampoco el imperio de la mentira ofrece a la ciudadanía. Los grandes protagonistas de las atrocidades en Donbass han sido, y digo han sido porque la decisión de Rusia de intervenir justamente ha supuesto un antes y un después en lo que tiene que ver con la suerte de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Entonces, los grandes protagonistas han sido batallones ultranacionalistas y neonazis, justamente herederos de los colaboracionistas de los nazis durante los años de la ocupación de Ucrania por las tropas alemanas, por las tropas nazis, entre los años 1941 y 1944. Entonces, los alemanes, los nazis, contaron con esta gente en el terreno que les ayudaban en el exterminio, por ejemplo, de los judíos. Y durante la ocupación nazi, les voy a recordar, en el territorio ucraniano fueron asesinados 1.500.000 judíos, es decir, la cuarta parte de todos los judíos eliminados en lo que es el Holocausto. Ahora esta misma gente integra organizaciones extremistas como Pravый Sector, entre cuyas hazañas se encuentran hechos como por ejemplo la masacre de Odessa, una ciudad ucraniana donde en el año 2014 la gente salió a protestar a las calles contra el golpe de Estado de Ucrania, y entonces esta gente fue encerrada en un edificio de Odessa y ahí prendieron justamente los neonazis fuego sobre ese edificio. Ahí dentro fueron quemadas vivas más de 40 personas. Fueron estos hechos los que provocaron justamente la separación de Crimea y luego el levantamiento de Donbass, porque el gobierno golpista con estas acciones ha demostrado su verdadera cara. Además, este gobierno inmediatamente procedió a aplicar políticas discriminatorias contra la población rusa. En 2019, por ejemplo, el Parlamento de Ucrania aprobó una ley que se llama Ley de la Garantía del Funcionamiento del Idioma Ucraniano como estatal. Es una ley que estipula la utilización del idioma ucraniano en todas las esferas de la vida de la sociedad. Eso en una sociedad donde, según datos del año 2017, un 80% de sus habitantes percibían el ruso como idioma materno. En 2020, el señor Zelensky firmó una ley que liquidó en Ucrania las escuelas en ruso. En el año 2021, el gobierno ucraniano aprobó una nueva ley sobre el reconocimiento de los pueblos autóctonos de Ucrania, donde justamente el pueblo ruso no fue reconocido como el pueblo autóctono. Eso, a pesar de que se trata de la minoría étnica más grande de este país, alrededor del 20% del total de la población. En el mismo año 2021, Ucrania adoptó una nueva estrategia militar donde señala a Rusia como su adversario militar y ante este adversario se compromete justamente a ingresar en la OTAN. Un paso que justamente formalizaría las relaciones de Ucrania con este bloque militar porque de facto ya se ha convertido en miembro de la OTAN tal y como ha denunciado el presidente ruso Vladimir Putin, quien entre otras cosas ha dicho que las tropas de la OTAN prácticamente se encuentran en el terreno ucraniano de manera permanente bajo el pretexto de maniobras conjuntas.
Además, el presidente ruso denunció que el sistema de mando del ejército de Ucrania está integrado en la OTAN, es decir, este ejército puede dirigirse directamente desde centros de mando de la OTAN. Paralelamente, Estados Unidos modernizó una red de aeropuertos en Ucrania con el fin de facilitar el traslado rápido de tropas de la alianza al escenario de Ucrania, al tiempo que el cielo de Ucrania se convirtió en casa para la aviación estratégica y de reconocimiento de Estados Unidos y de la OTAN. Pero no es todo. Los norteamericanos inauguraron en Ucrania un centro de operaciones navales capaz de coordinar la actuación de los buques de guerra de la OTAN, al tiempo que este centro también es capaz de coordinar los ataques contra la flota rusa del Mar Negro y las infraestructuras de Rusia en el Mar Negro con armas de alta precisión. Según el jefe del Kremlin, Estados Unidos tenía planes semejantes para Crimea, unos planes que fueron frustrados por los habitantes de la península que en el referéndum del año 2014 votaron a favor de reintegrarse a Rusia. Además, Ucrania fue armada hasta los dientes en los últimos años. Por ejemplo, antes de que Rusia tomara la decisión de intervenir en Ucrania, Washington ha suministrado a Kiev armas por valor de más de 2.500 millones de dólares, unos suministros que incluyeron armas letales. Entre otros hechos importantes que se dieron antes de que Rusia lanzara su operación de paz, también es importante resaltar la salida unilateral de Estados Unidos del Tratado INF, firmado en su tiempo con la Unión Soviética, que le ataba las manos a Estados Unidos para emplazar en suelo europeo misiles de corto y medio alcance capaces de llevar cabezas nucleares. El peligro de estos misiles radica en que pueden alcanzar su objetivo en cuestión de minutos sin que el adversario pueda prepararse para defenderse ante el ataque. Ante lo expuesto, Rusia ha marcado claramente sus líneas rojas, plasmadas en sus propuestas sobre las garantías de seguridad que ha enviado tanto a Estados Unidos como a la OTAN en diciembre del año pasado, en diciembre del año 2021. Entonces, los planteamientos principales de Moscú son los siguientes. Primero, exige a la OTAN a frenar su expansión hacia el este de Europa. Segundo, exige a la OTAN descartar el ingreso de Ucrania a la OTAN, dado que en caso de que se instalen misiles de la OTAN en el territorio de Ucrania, por ejemplo, un misil hipersónico, ni siquiera va a necesitar 5 minutos para alcanzar Moscú. ¿Cuál fue la respuesta de Occidente ante los planteamientos y ante las preocupaciones de Moscú? El mejor resumen lo constituyen las palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha pronunciado en febrero de este año durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ahí dijo lo siguiente: si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, va a tener más OTAN en sus fronteras. Unas palabras que causaron ovaciones entre los presentes en esta conferencia de seguridad, como también provocaron las ovaciones las palabras de Volodymyr Zelensky, quien anunció la intención de su país de hacerse con armas nucleares. Estas palabras fueron tomadas muy en serio en Rusia, porque su presidente Vladimir Putin ha dicho que Ucrania sí que dispone del suficiente potencial y de la suficiente capacidad para diseñar armas nucleares, al tiempo que la central nuclear de Chernóbil podría servir como fuente del plutonio bélico. Entonces es interesante en ese sentido importante que en el primer día de la operación de paz rusa en Ucrania, las tropas rusas tomaron el control de esta central nuclear. Esta operación de paz rusa comenzó el pasado día 24 de febrero, donde uno de los objetivos de Rusia es frenar el genocidio en Donbass, algo que lo prometió hacer el presidente Volodymyr Zelensky, pero quien acabó pisoteando estos acuerdos que justamente garantizaban la integridad territorial de Ucrania a cambio de que Kiev concediera a Donbass un estatus especial que comprendía en particular que la gente de Donbass puede seguir usar libremente el idioma ruso, que pueda contar con sus cuerpos del orden y que pueda seguir teniendo profundos vínculos económicos con Rusia. En vez de esto, el presidente de Ucrania optó por la solución por la vía militar. Ahora volvamos a la operación de paz de Rusia en Ucrania. Y yo insisto en que se trata de una operación de paz porque justamente traerá paz a este país tras 8 años de guerra. Además, esta operación impedirá que Ucrania se convierta en un punto de lanza de la OTAN contra Rusia. De hecho, otro objetivo de esta operación de paz rusa es desmilitarizar Ucrania y conseguir su estatus neutral.
Otro objetivo es desnazificar Ucrania, es decir, acabar con estos grupos neonazis en Ucrania que justamente están impidiendo que la gente en estos momentos pueda abandonar las zonas de conflicto aprovechando los corredores humanitarios acordados entre Moscú y Kiev. Los neonazis están muy al tanto que Rusia vino a por ellos y por eso están utilizando a la población civil como escudo humano. Se atrincheraron en escuelas, en guarderías, en infraestructuras civiles, justamente porque están muy al tanto que Rusia nunca realiza ataques contra objetivos civiles o que pueden hacer daño a la población civil. Para concluir, quisiera volver a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que acá en Rusia, en ese enorme espacio postsoviético, llamamos como Gran Guerra Patria, porque justamente fueron todos los pueblos de estos inmensos territorios quienes se levantaron para hacer frente a la Alemania nazi, y entonces en ese conflicto perdieron todos esos pueblos 27 millones de personas. En aquel entonces, las tropas invasoras de Hitler se tropezaron con la heroica resistencia de Kiev. Algo que les hizo detenerse durante 2 meses es algo que le permitió a Moscú prepararse mejor ante el avance de la Alemania nazi. ¿Por qué menciono este hecho? Porque primero demuestra la importancia estratégica de Ucrania para la seguridad y para los intereses nacionales de Rusia. Segundo punto, porque estos hechos demuestran que los pueblos de Rusia y de Ucrania siempre han sido pueblos hermanos. Y de hecho lo demuestran los datos, porque desde su independencia en el año 1991, Rusia y Ucrania han convivido perfectamente. Por ejemplo, nuestro intercambio comercial rondaba anualmente unos 50.000 millones de dólares. Actualmente, el intercambio comercial de Ucrania con sus nuevos amigos occidentales no llega a estos niveles. Además, Rusia le ofrecía al gobierno de Ucrania una serie de preferencias económicas, entre ellas, por ejemplo, unos suministros de gas a unos precios muy bajos, de manera que Ucrania ha podido ahorrar durante los años de la independencia hasta el año 2014 250.000 millones de dólares. Yo creo que son solamente algunos datos que demuestran qué es Rusia para Ucrania y quién es verdadero amigo de Ucrania. Pero todos estos datos, todas estas informaciones, no las encuentro en la prensa internacional. El imperio de la mentira, señores. Adiós.